Padre, bendito, bendito seas, Padre de los cielos, porque siempre estarás tú, Señor, en medio de los que en tu nombre, Señor, nos diste un cuerpo, nos diste una mente y un espíritu, y sobre todas las cosas nos diste tu paternidad y tu maternidad, para que nuevamente, Señor, ese cuerpo sea el que en el nombre de Cristo Jesús, pues muestra una verdadera ley, Señor, que es, Señor, siempre será la de tu misericordia, en una maternidad que muestra, Señor, esa misericordia por cada vez que nos levantamos como primogénitos y muestra lo que tú nos has dado, Señor, porque eso sigue moviendo lo que nos permites mover, que es el privilegio de poder entrar al lugar santísimo. Pero ahora entrar, Señor, como tesoro de tus tesoros, Señor, con el precio precioso de tu valor, Padre. Pero, Señor, mirando que si entramos es porque también tenemos que salir, Señor, llevando y siendo lo que tú, cada vez que nos permites acercarnos, pues lo haces iluminar, darnos la cara, darnos, Señor, un sentido de las cosas y permitirnos ser esa sal, pero Padre de los cielos, de poder, de poder iluminar y poder dar luz a un cuerpo verdadero, esa luz, Señor, pero esa luz, Padre de los cielos, que nos permite encender esa menorá de esa mujer, de esa maternidad, porque esa, Señor, siempre será esas aguas de vida, porque de ellas, Señor, es ese corazón que salta para vida eterna en esas aguas y que nos permite nuevamente abrir, Señor, esas fuentes eternas. Y por eso yo bendigo que se abran, Señor, como en Nati, como en Adri, como las mujeres del dosel de lavar, como en Nancy, Señor, como en Carmita, Padre, y como en todas las mujeres del lavar, que se abra, Señor, esas fuentes, porque esas fuentes, Señor, se está en lo que tú ya nos has concedido para que se sigan cerrando esas que no son fuentes, Padre, y se cierren esos abismos, se cierren, Señor, esos pozos, se cierren, Señor, esos pensamientos sin fondo, se cierren, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, esos valles de sombras, se cierren, Dios de los cielos, esas tinieblas, se cierren, Dios, esas aguas cenagosas, y como hoy nuevamente el fruto, podamos decir que ese fruto glorioso de tu Adar, pues Padre, es por tu paternidad, es por tu fruto, es por tu reino y por tu justicia, y porque hoy nuevamente, Señor, en tu Shabbat, pues es tu Shabbat, lo permites que sea, pero glorioso, Señor, a la luz de tu Adar, y a la luz de tu Adar, pues Padre, nuevamente, Señor, completar, levantar los ojos, dar el fruto, Señor, de tu justicia, porque ese fruto, el único fruto verdadero siempre será de ti, tu primogenitura. Y por eso bendito sea por las corrientes de las aguas, Señor, que nos han llegado al Evangelio, a los tobillos, que nos han inundado, Padre, para que, Padre, salten de nuestro corazón, pero sobre todas las cosas han llegado a esos árboles plantados que cada vez, Señor, dan un fruto primogénito, y este fruto primogénito pues siempre sea, Señor, conforme a tu voluntad, bueno, agradable, santo, precioso, de precio precioso, de medidas justas, de reino, de justicia, de voluntad, porque ese, Señor, es el que siempre tú preparas para tus hijos, Dios, porque en el nombre de Cristo Jesús ese es el que recibes. Bendito seas y santificamos nuevamente el nombre, sobre todo el nombre, Señor, de Cristo Jesús, el de su Santo Espíritu, el de su luz verdadera, el de su gracia y el de su misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos. Qué gusto. Fabricio, bienvenido. Lina, bienvenida. Amén. Pastor, buenas Amén. tardes. Casa del Dabar, buenas tardes. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bienvenida. Fabricio, bienvenido también. Buenas tardes. Plinio también. Buenas tardes, Marquito. Bueno, usted también, buenas tardes. Bendiciones. Mire, el día martes, ahora sí tenemos que leer el día martes a la luz a la luz de lo que nos faltaba. Y a la luz de lo que nos faltaba, justamente podemos verlo en Apocalipsis. ¿Por qué? Marquito, Porque, perdone que lo dígame, interrumpa. dígame, Adri, ¿Cuándo es el primero de Nisan? ¿Cuándo vamos a reunirnos? es el martes, 17 o 18. déjeme ver,
Yo había enviado, vamos a ver nuevamente, déjenme ver si tengo en los WhatsApp. Tal vez recuerda usted la fecha, tal vez Nati, que habíamos enviado, ¿cuándo va a ser? Marquito, pero si está en el WhatsApp, tranquilo, yo ya miro. ¿Perdón? Si está en el WhatsApp, yo ya miro, tranquilo. Sí, pero de todas formas sí estamos, déjeme ver solamente, no, no hay problema porque también le puedo, como ya le debimos, podemos verlo acá, Pascua, déjeme ver, ok, estamos, estamos ya el martes pasamos del Adar, entonces martes 14 15 hoy, y de ahí ya nos vamos al primero, que vendría a ser el martes 17, martes 17 en la tarde. Ese martes nos reuniríamos en el dosel del Dabar, en la casa del Dabar, el martes 17 de marzo. Para de ahí el martes, martes, martes 31, justo martes 31 tendríamos nosotros la Pascua. Así quedaría. Y claro, el 7 también tenemos que hacer el eh, por qué estas fechas son importantes. Claro, hay que pasar el año, primero uno, hay que hacer la parte de paternidad, hay que completar la parte de paternidad. Entonces, eso es el primero y el 7 y de ahí ya tenemos la Pascua, que es directamente el 14. Pero así es más o menos como sale. Son los martes, el 31 es el 14 y de ahí sí, a partir del 31 ya vamos contando hacia atrás, eh, como habíamos comentado, porque siempre hay esos cambios. Así que así es como quedaría Adri. No sé si tiene alguna inquietud adicional. Gracias, Marquito, no, estoy clara, y estoy, Mm. Ya, entonces estoy súper entonces, pendiente. amén. Entonces sí necesitamos de, el día domingo ver la paternidad por el lado de Abraham, que llegamos por ahí, pero primero nos vamos a ir al libro de Esther que habíamos comentado, el libro de Esther, que eso es lo que pasamos, el libro de Esther en el capítulo 9. Mm, Entonces, Esther, capítulo, capítulo 9 nos habla justamente de lo que pasó. Qué gusto, Erika, bienvenida. Alexandra, bienvenida. Tenemos que resolver el punto de Esther, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero del libro de Esther, porque esto es importante, porque acabamos de pasar un Purim y porque este Purim empieza en Esther 8 en donde dice el capítulo de Esther, capítulo 8 verso 11 dice.
En ella, en las cartas, el rey concedía a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse, de defender su vida, de destruir, de matar y de exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara, incluso a niños y a mujeres. Entonces, eh, eh, entonces ahí es cuando nosotros vemos qué es lo que se cumplió, y esta parte, pues lo que pasó es que ahí ya en el 14, en los días de Purim, lo que ocurrió es lo que es conocido por todos, ¿no? El lado positivo de las cosas, pero el lado negativo de las cosas, eso es lo que nosotros habíamos analizado. Entonces, ¿cuál es el lado complicado de las cosas? Es justamente eh, el mirarlo a través del libro de Esther y mirarlo a través de la identidad de Esther, a través de Hadassah, porque si nosotros lo miramos a través de la identidad de Esther, tenemos que completar la identidad de Esther y tenemos que completar la identidad del de Hadassah, la identidad del Mirto. Entonces, todo esto nos vamos al día del Purim, y en el día del Purim, ¿qué identidad fue la que se manifestó? Entonces, la identidad que se manifiesta es la identidad de Esther. Entonces, ¿y la identidad de Esther para qué se manifiesta? Pues la identidad de Esther es nuevamente para que se quede en Esther. Entonces, no, sino que para que Esther pues pueda manifestar nuevamente la identidad de Hadassah. Y la identidad de Hadassah es nuevamente poner el orden de las cosas. Porque si nos, porque si nos quedamos en la identidad de Esther, tenemos que ver lo ocurrido. Entonces, ahí lo que sucede es que si hay o sea, lo más grave de todo es que hay dos acontecimientos que son fuertes. Por un lado hay mucha destrucción y por otro lado hay, como lo dice el libro de Esther, el capítulo 9. eh, Vamos a Esther 9. Dice, mm, los judíos hirieron a todos sus enemigos a filo de espada con matanza y destrucción. Y eh, 4:30. exacto. El 9:24. Entonces, el 9:24 es importante porque aquí vemos claro que Amán, hijo de Hamedata, el ageo, el enemigo de los judíos, había hecho planes contra los judíos para destruirlos, y había echado suerte, decía el Pur, la suerte para su ruina, para su ruina y destrucción. Entonces, lo que se provoca es muchísima destrucción, muchísima ruina. Así que todo esto lo vimos desde el lado de Esther. Y desde el lado de Esther, desde el lado de la identidad, del lado de desconocer la identidad, desde el lado de Esther, desde el lado de ver el Hadar que ella tenía, desde el lado de Esther, de ver el lado de su paternidad, eso podríamos decir, del lado de Esther, ver el lado de su maternidad, el lado de Esther, ver el lado de su cuerpo, ver el lado de su propia vida, porque todo esto, pues lo vemos en términos directos con las cosas que estaba haciendo Dios. Entonces, ahora, claro, las cosas que hace Dios, pues tenemos que verlo a la luz de lo que Dios hizo, de lo que Dios hace en una fecha tan importante como Adar. Y para ver eso, pues nosotros tenemos que ver el cuerpo. Y para ver el cuerpo, nosotros tenemos que ver el tiempo de Adar en el sentido del cuerpo de Moisés, porque el cuerpo de Moisés, inmediatamente lo que nosotros vemos, parecería una disputa por el cuerpo de Moisés,
resulta ser que en los cielos tendría que haber todo un orden de cosas para que ver no solo lo que estaba pasando con Moisés, sino que ver todo lo que se disparó en torno a Moisés y a su muerte. Y entonces ahí vemos que nuevamente todo lo que se tramó en torno a la destrucción, a la muerte de Moisés, pues va de la mano de un asunto de disputa. Entonces por eso es que son tiempos en los que el cuerpo o bien manifiesta esa disputa, manifiesta esa destrucción, o el cuerpo manifiesta esa unidad con el cuerpo. Y por eso el mes de Adar es importante, porque tiene que haber una unidad de cuerpo. Entonces, a partir de eso, el libro de Judas, el versículo 8 pues eso nos manifiesta cuál es la unidad del cuerpo. La unidad del cuerpo es la unidad de Dios, la unidad del cuerpo es la unidad del mensaje de Dios, y la unidad del mensaje de Dios es la unidad de quién es como el Señor, y el mensaje de quién es como el Señor. No es el mensaje de contra cuántos peleo, ¿no? Sino el mensaje de quién es como el Señor. Es el mensaje más alto, el sentido de unidad, el sentido de cuerpo, para ahí ver, claro, lo que sucede en el mes de Adar, lo que nosotros estamos viendo, todo lo que mueve las aguas, todo lo que mueve el lugar santo, todo lo que mueve el lugar santísimo. Pero todo esto, ¿por qué les hago esta introducción? Porque todo esto va a la luz de lo que es el mundo y de lo que es Esther y de lo que es la maternidad y lo que es la dulzura. Entonces, ahí vemos todo lo que nosotros no podemos dejar de desconocer de las cosas dulces, pero a la luz de lo que pasó con Esther, de este acontecimiento, a la luz del libro de Apocalipsis. Entonces, ahí es donde tenemos que ir a Apocalipsis. Apocalipsis. Dice Apocalipsis capítulo 9 verso 1 y 2. ¿Podemos leer, por favor? Leo Marquito. Por favor. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella y cayó del cielo a la tierra y se dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y sufrió humo y subió humo del pozo, como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esta estrella? ¿Quién es esta estrella? ¿Qué es una estrella? Entonces, resulta ser que esta estrella tiene la capacidad, ¿sí? Tiene la capacidad de abrir el pozo del abismo. ¿Ya? Entonces, ahora vamos al verso 11. Leo Marquito. Por El favor. mismo Apocalipsis 9:11. Y tienen por rey sobre ellos al arcángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Ya, perfecto. Entonces, ahí vemos que hay una alianza. Ahora, Ujú, Una leamos. maternidad y una paternidad, Marquito. claro. Ahí hay una maternidad, ahí Mm, hay una paternidad, ahí hay un reinado. Entonces, por eso recuerde, entonces, para ponerle así en perspectiva, tenemos que ubicarle a Esther. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son los padres de Esther? La pregunta es, ¿por qué el libro de Esther está en la Biblia? ¿Por qué el libro de Esther está en la Biblia? Sí.
Porque el libro de Esther, si nosotros vemos en esta función de paternidad y la maternidad, pues tenemos que ver qué tanto este libro de Esther, la dulzura de Esther, que es la dulzura del mundo, o la paternidad, o la sal de la paternidad, qué tanto esa dulzura y y esa sal, qué tanto se transformaron o qué tanto son unas sales y una dulzura común. Entonces ahí, esa es buena pregunta porque ¿qué tan común es Esther? ¿Qué tan común es su dulzura? ¿Qué tan común es su pacto? ¿Qué tan común es su vida? Qué tan común es su maternidad? ¿Qué tan común es su paternidad? ¿Me explico? Entonces, ¿qué hacemos con Esther? Por eso, ahora, ¿cómo afecta eso? Esther no es el problema. Si Esther no sabe lo que hace Esther, ¿qué hace si una mujer no sabe que tiene una paternidad común y una maternidad común? Resulta ser que si tiene, sin darse cuenta, ¿qué es lo que abre? ¿Con quién se alía? Se alía nada más y nada menos que que con el Abadón, con el rey del abismo. Ahora, ¿quién es el rey del abismo? El rey del abismo es el Abadón. Entonces, el rey del abismo es la destrucción. ¿Por qué? Porque Abadón y Apolión tienen una connotación de destrucción. ¿Ya? Entonces, la destrucción, ¿sobre quién gobierna la destrucción? ¿Sobre quién gobierna la destrucción? Nancy, ¿sobre quién gobierna la destrucción? Sobre lo común. Sobre lo común. Justo de lo que conversamos. ¿Sobre quién reina la destrucción? Yo diría sobre los hijos, porque si hay una maternidad y Sobre una los hijos. paternidad, Sobre los hijos. Mm, s- ¿Sobre quién reina la destrucción? Yo creo, Marquito, leyendo los últimos versículos, sobre el fruto. Sobre el fruto. Mire lo importante. El, la destrucción, le traducimos, ¿no? La destrucción reina sobre el hueco sin fondo. Entonces, Sobre el abismo. si usted quiere gobernar, tiene que ver cuáles son los huecos sin fondo. ¿En dónde están los huecos sin fondo? ¿En dónde están? Bueno, no, no están se en el preocupe. abismo, Marquito. Exacto. Ahora, ¿cuál es el abismo? Pues, entonces ahí tenemos que dar una connotación. ¿Cuál es el abismo? Qué es un abismo? Algo que se Puede traga, ser un lugar de muertos. Exacto, no Algo es que no tiene fondo, Marquito. algo que se traga, exactamente, algo que se traga. ¿Qué más? ¿Qué es un abismo? Algo que se traga. Un abismo es un hueco. ¿Qué más es un Ujú. abismo? Algo de donde no puedes salir fácilmente. Exacto. Entonces, Ujú. siempre dicen Un la pozo tradición. del oro negro. Un pozo. Mm, Le voy a decir, un abismo es algo que no tiene fundamento. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Porque el momento que le digo es algo que no tiene fundamento, tal vez vamos detrás, entonces vamos, justamente ahí vamos a recuperar a Esther. ¿Por qué? Porque si nosotros solo le vemos a Esther, qué sucede si le vemos a Esther? ¿Esther qué tiene? ¿Tiene fundamento? No tiene fundamento. El libro de Esther, ¿tiene Dios? No tiene Dios.
dígalo. Ese es el, No, nada, ese es el, Marquitos. ese es el problema de Esther. Entonces, pero hay un problema. Que todo Esther, si nosotros le vemos a Esther, siempre nosotros lo vamos a ver a Esther como que, como nuestra heroína o como la heroína de la Biblia. Pero el momento que a Esther, ¿qué tenemos que hacer? A Esther tenemos que darle cuerpo. ¿Me explico? Porque si Esther, nosotros nos quedamos con la heroína, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Inmediatamente, ¿usted con quién conecta? Esther inmediatamente, ahora sí, entonces, entonces vamos primero por lo que hicimos el día martes. Día martes, martes Purim, martes Esther, conecte, conecte con los abismos, conecte con la destrucción, conecte con el Abadón y conecte con el Apolión y conecte con los abismos. ¿Qué sucede? ¿Conecta o no conecta? ¿Sí? Entonces, ¿me explico? Entonces, por eso. Por eso, al mostrar todo eso, al mostrar todo eso, vamos al libro de Judas. Y al mostrar todo eso, desde el día 7 hasta el día 15 en los cielos, ¿qué está sucediendo en los cielos? Usted está viendo qué está sucediendo. ¿Ya? Entonces, ahora, falta el otro detalle. El otro detalle es que estamos en cuál? En el mes. ¿En cuál mes? En el mes de, el mes de, Ah, el mes de Adar. Ahora, la pregunta es, Adar, ¿de dónde viene Adar? La, la pregunta es, qué relación tiene Adar con, con el Abadón? ¿Qué relación tiene Adar con el Abadón? Aparen- Aparentemente ninguna, pero la relación es que las dos están estrechamente relacionadas. Si no hay un Adar de Dios, ¿qué es lo que existe? el Existe, abismo, el existe abadón. un, existe un abismo, Ujú. existe un abismo. Entonces, el tercer día, ¿sí? Volvemos al tercer día, que es importante del mes de Adar. ¿Qué pasó el tercer día? ¿Se abrió un Adar o se abrió un abismo? Dios. ¿Sí? Entonces, el tercer día del mes de Adar, Dios abrió un Adar, claro. Pero al mismo tiempo mostró todos los abismos. Y en especial, todos los abismos confluyeron en el Adar o el abismo de Moisés. Y todo el Adar de Moisés, claro, como veíamos, es importantísimo. Porque resulta ser que nada más ni nada menos que se encuentran, escuche, se encuentran Dios en el 12.º mes, se encuentran Dios y Moisés. ¿Se encuentran o no se encuentran en el 12.º mes? Moisés, ¿qué le dice? Moisés, ¿qué le dice? Moisés le dice, permíteme cruzar. ¿Ya? ¿Y Dios qué le dice? No te permito cruzar. ¿Por qué no te permito cruzar? ¿Por qué? ¿Alguien puede ayudarnos? Por la sal, digo yo. Otra, otra vez. Porque no Estamos santificó. Porque no santificó el nombre de No él. santificó.
Exacto. Entonces, por eso nuevamente, y todo esto ocurre en el mes doceavo. Entonces, nuevamente, Moisés le dice, permíteme cruzar. ¿Y Dios qué le dice? No puedes. Ahora, vamos a hablar en términos de Dios. Dice, ¿Dios va a cruzar o no, no va a cruzar? Yo voy a cruzar, dice Dios. Yo también voy a cruzar. ¿Qué voy a cruzar yo? Yo voy a... Gracias por la voz. Entonces, lo que Dios le dice es, yo voy a cruzar con Adar. Y, y si cruzo con Adar, es porque le estoy haciendo cruzar o le estoy sacando, ¿sí? Le estoy llevando el Adar a donde corresponde el Adar y le estoy llevando que la destrucción a donde corresponde la destrucción. Llega el tercer mes, el día 7, ¿ya? Y Moisés le dice, ¿puedo cruzar? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría a usted? Marquito, qué Diga, pena, perdón. con A gusto. ver, Moisés no cruza porque no santificó el nombre de Dios. Pero, o sea, es un tema de sal, ¿no es cierto? Pero al fin y al cabo, Moisés no se daba cuenta de la sal. ¿O hay alguna, o sea, o dónde me puedo dar cuenta yo que Moisés sí se daba cuenta Perfecto. que había una sal y no quiso cambiar la sal por la miel? O sea, ahí tengo yo un cuestionamiento. Perfecto. Entonces le voy a dar la traducción sin irme a la Biblia. Esto está en Deuteronomio 3 del 23. Le voy a dar la traducción. Se encuentran los dos, ¿sí? Doctor Marquito, buenas tardes. ¡Carmita! ¿Cómo está, Linda. Carmita? ¿Cruzamos o no cruzamos? ¿Cómo está? Bienvenida. Qué gusto. Cruzamos, Pastor Marquito. ¡Cruzamos! Coménteme, ¿cómo está? ¿Dónde está? Sí, gracias a Dios estoy recuperándome, pero crucé, Pastor Marquito. Amén. Dios es el que me levanta, Dios el que me da fuerzas. Él es mi Amén. Padre porque me dice que soy preciosa, que tengo Amén. precio y que soy amada. Amén. Y así me han tratado. Gracias, mil gracias. La casa del Daver, la casa de Osel del Davar, por sus oraciones, por todos. Gracias, Pastor ¿Ya Marquito. está en su casa, Carmita? Ya estamos aquí en la casa. Amén. Eh, Carmita, por favor, descanse, recupérese y permítame darle como ejemplo, es una bendición, porque estamos en el mes de Adar y lo que usted ha hecho, lo que Dios ha hecho justamente es taparle la boca del abismo, pero Amén. para que no se vaya al abismo, no se vaya al abismo los pensamientos, como dice, no se Sí. vayan al abismo los recursos, no se vayan al abismo el precio precioso. Puede irse al abismo hasta la plata, pero al abismo nunca, nunca se va a ir lo precioso, el precio por el precioso. ¿Por qué? Porque todo hijo de Dios tiene un fundamento y ese fundamento es la roca de donde sale el agua, de donde sale la dulzura, de donde sale la miel. Amén. Para que Amén, ahí Pastor se plante Marquito. una mujer y diga, yo soy dulce, chévere, pero necesito siempre nuevamente caminar porque no me voy a quedar en donde estoy, tengo que cruzar eso y tengo que cruzar el Adar. No me voy a quedar con Moisés, porque Moisés se quedó, ¿en dónde se quedó Moisés? Se quedó, se quedó, Y aquí es donde le pongo se la mano quedó, negra porque no se brillo. quedó con el rey. Le dejo en la nevera. Ahí sí vamos a la pregunta. ¿Con quién se quedó? ¿Con quién se quedó Moisés? ¿Con el rey o con la reina?
Está hermosa esa Reina. pregunta. ¿Con quién se quedó Moisés? El cuerpo de Moisés, ¿con quién se quedó? ¿Con el rey o con la reina? Con la reina. Ahora, explíqueme por qué, yo le explico por qué. Con la Porque se quedó estrellita. con... Exacto, Ya, ya, exacto. no, ya, Por ahí mismo ya, iba la le cosa. cachó, le Sí, cachó. hace rato, Marquito. Hace rato, ya, perfecto, perfecto. Por eso no es una exigencia. Gracias, Adri. Gracias, Nancy. Gracias, Nati. Porque ese es el ejemplo de Carmita. No es, no es la exigencia de una estrellita. No, es un cuerpo que le dice basta al abismo, porque sabe cómo se... ahora sí, por qué me molesté tanto el día martes? No me molesté, ¿no? Sino porque al mismo tiempo me molesté conmigo y fue muy confrontativo conmigo. Porque a nadie le gusta esa dulzura. A nadie le gusta esa dulzura. Pero todos caemos en esa dulzura. Y yo le digo, y esto es literal, incluso el momento que usted quiere irse contra esa dulzura, hasta la IA le cae con todo. ¿Me explico? El mundo no está preparado para irse contra esa dulzura. Dios, Dios no nos hizo para ir contra esa dulzura. Dios no nos hizo contra esas estrellitas. ¿Por qué? Porque, porque de esas estrellas caídas hay muchas que ya, como dice, ya no volverán a ser luz. Pero en cambio, para Dios, una mujer y la dulzura de una mujer siempre es una esperanza viva para que vuelva a la verdadera dulzura. ¿Sí? ¿Sí? Ahí estamos. Sí. Entonces, por eso, mire, Moisés, Moisés pregunta, ¿se queda con el rey de destrucción o se queda con la dueña de la llave? Entonces, bueno, no sé si le tengamos que explicar eso, porque está claro, ¿no es cierto? Sí. Da lo, mi- da lo mismo, escuche, da lo mismo quedarse con la estrella que quedarse con el rey de la estrella. Porque al final los dos actúan en la misma circunstancia. Que quedarse estrellado, Marquito. ¿Por qué? Porque el nombre de los dos es abusivos. Abuesivos. Ujú. Ahora, ¿qué es un abismo? Ahora entonces, ahora sí, Nancy, permita, ¿qué es un abismo, Nancy? ¿Qué es un abismo? Ahora sí, ¿alguien puede contestarle qué es un abismo? Es donde está el abuso. Exacto, el abismo es un abusivo. Entonces, el destructor a todos nos da miedo, ¿no es cierto? Pero no se preocupe, que Pero más más miedo del abuso, Marquito. El abuso a uno exacto. mismo y al resto. Entonces, el abismo es un abuso Sí, y el abuso es un abusivo. es un abadón. Entonces, entonces, permítame, exactamente. El abuso es su reino, pero el rey se llama el destructor. Ya, eso traducido al español. Donde hay un hueco, ahí reina un destructor. Y donde hay un destructor, hay un montón de huecos, porque todos estos huecos se llaman abusivos. Entonces, por eso, imagine si ahora sí vamos, si a Esther le dejamos, entonces, Esther, ¿por qué está en la Biblia? ¿Por qué está en la Biblia Esther? ¿Por qué está en la Biblia Esther?
Esther está en la Biblia porque no tiene padre. Esther está en la Biblia porque no tiene madre. Y Esther está en la Biblia porque necesita rescatar su verdadera paternidad y maternidad. Porque, porque Esther tiene que transformarse nuevamente. ¿En qué se tiene que transformar Esther? Esther te tiene que... pero para transformarse en Adasa, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Cruzar, ahí va, cruzar del abuso, de la destrucción y de la destrucción abusiva de los abusadores, cruzar al Adar glorioso, de completar el fruto del Adar, ¿sí? Y como dice Carmita, tener un Adar glorioso que le encuentre caminando con su roca, caminando con su fundamento y diciendo, yo camino en mi roca y en mi fundamento y no en el abuso, porque le he tapado la boca, le he tapado la boca al abuso de la medicina, al abuso de la comida, al abuso de al abuso de económico, al abuso, ya. Todo lo que hace hueco es un abuso, porque todo lo que hace hueco le abre un abismo. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, y Dios me ha permitido cruzar. ¿Y para qué me ha permitido cruzar? Para que tenga un Adar glorioso. ¿Y cuál es mi Adar glorioso? El Adar glorioso no es que tenga un cuerpo de abuso, un cuerpo abusivo. Y sea la estrellita de y sea la estrella a los 120 años. Resulta ser que Dios, imagina, ahora si vamos con Dios, vamos a la imagen de Dios. ¿Quién quiere hacer el ejercicio? Un hombre, Fabricio, a los 120 años, va usted donde Dios y le dice, Dios, por favor, déjame cruzar a la tierra prometida. ¿Qué cree que le diría a Dios? ¿Qué le va a decir Dios? Que tal vez lo podría haber hecho en otro tiempo, mucho tiempo atrás. Dios, Dios le va a decir, todos los años de tu vida tienes para hacer un Adar glorioso y cruzar del abuso. Pero a partir de la segunda conducción, o bien estás conduciendo el abuso y quieres con el abuso decir que te haga cruzar. Pregunta, si cruzas tú y cruza el abuso, ¿qué sucede? ¿No sería mejor que otra vez tú esperes un ratito, cruces el abuso, le dejes al abuso y nuevamente vuelvas a mi Adar glorioso? Entonces, ahí cambia la paradoja. Entonces, ¿qué le dijo Dios? ¿No cruzas por viejo o no cruzas por estrella? Por estrella con abuso. Porque tienes ahí un montón de huequitos que no has llenado. Y tienes, mira, tantos huequitos que no has llenado, que inmediatamente cuando te mueras, toditos, ¿qué van a hacer? Van a hacer hueco, ¿no es cierto? Pero van a hacer hueco para enterrarte o van a hacer hueco para llorar. Van a hacer hueco nuevamente para abusar de su propio cuerpo. Clarito, sigo más ejemplos. Clarito. Nati, comentarios. Comentarios les voy a preguntar. ¿Qué es el Yo, Adán? ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué no cruzó Dios? ¿Y por qué Esther? ¿Y por qué Esther? Siempre detrás de Esther. No tenemos que verle a Esther. A Esther le vemos porque Dios le dio el Adar para que nuevamente sea Mirto. para que vuelva a ser Hadassah, porque si no es... Para que vuelva a cruzar Mm. exactamente. Es que si Porque, no cruzamos en esa época, Marquito, ¿cuándo amén, cruzamos? amén. No esperemos a Pascua, pues, por supuesto. Es todos los días que tenemos que cruzar, cada Pero instante. Pero este mes, escuche, es muy importante hacer la señalización. Este mes es el mes de Adar.
Ujú. Porque Adar viene, Adar y la palabra Se Abadón van unifican. Ujú. exactamente, En exactamente, estas épocas se estrechan mucho. etimológicamente, Ujú. bíblicamente, en otras palabras, lo mismo que a Moisés. O tienes un Adar o tienes un Abadón. Abadón, Ujú. ¿ya? Entonces, pero no puedes tener un Adar Abadón. ¿Qué tienes que hacer? Cruzar. ¿Para qué? Para que lo que estaba en el Abadón, eso se vaya al Adar. Y lo que se vaya al Abadón, eso se vaya solito. ¿A dónde se va a ir solito? Solito se va a ir a la que tiene la llave. ¿Quién tiene la llave de la profecía? ¿Quién tiene la llave del conocimiento? ¿Quién tiene la llave del cielo? ¿Quién tiene la llave de la destrucción? ¿Quién tiene la llave del abuso? ¿Cómo se llama? Uno mismo. Maternidad, Ujú. maternidad de dulzura. Mujer. Maternidad de dulzura. Ya. Ujú. Es que uno maneja, Marquito, las llaves de voy a ser coloquial, de su propio destino. Maneja la llave del cuerpo Así es. o del cuerpo de destrucción O el cuerpo que está, o del cuerpo de fruto. así es. Lo acaba de decir. Ahí ya, con eso lo acaba de decir usted. ¿Por qué? Porque el abadón, ¿sí? A donde ataca es al fruto. Así es. Ah, ya le cachó, ya le cachó. Y cuando ataca al fruto, está atacando nada más ni nada menos que, como le decía, está atacando a los primogénitos. Ahora, Para todos que los... no sean primogénitos. Y entonces, si no son primogénitos, ¿qué van a hacer? Tienen la llave, tienen la llave del abuso. Y siguen abriendo llaves del abuso por todas partes. Claro, y entonces entonces usted dice, claro, entonces cuando le, da llave, le abren la llave del abuso, ¿usted qué les da? O bien O les del mismo abuso. les da dulzura porque la llave del abuso les debe maltratado tanto, entonces tiene que dar dulzura. Pero después pasa media horita, gracias por la expresión porque ahí está, pasa media horita y vuelve a tomar la llave del abuso. ¿Y usted qué le Ujú. da? Le da Abuso. salsita, le da salsita. Pero la salsita común La y, sal común. y, y el azúcar común hacen un cuerpo común y resulta ser que usted está salado, ¿sí? Y De abuso, azucarado. de abuso, porque es tan Ujú. dulce con Dios que se quebranta y llora, pero es tan salada que sigue abriendo pozos de Por la abuso. boca. ¿Por qué no tiene fondo su boca? ¿Por qué no tiene fondo Así su es. bolsillo? ¿Por qué no Con la tiene boca. fondo su salud? ¿Por qué no tiene fundamento su cuerpo? Amén. Amén. Por la Y el palabra. pueblo de Dios dice. Amén por la palabra. A Y dar. resulta, y resulta que estamos ya 2 meses. Entonces, si ve, Ujú. desde el mes anterior con el fundamento, para ahora ese fundamento sea glorioso. ¿Por qué? Porque le está mostrando la paternidad. Entonces, por eso le digo, ¿qué está haciendo Dios? Entonces, el mejor ejemplo inmediatamente del cuerpo de Moisés, ¿qué dijo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Dijo, me voy a pelear por ese cuerpo. ¿Qué dijo? Es mi hijo amado, es mi siervo amado. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Hay un cruzar. ¿Qué dijo? Yo tengo mi trabajo. Yo tengo que llevar el Adar glorioso. Yo tengo que seguir dando mi Adar glorioso a mis primogénitos que están trabajando. Ahora, ¿qué están haciendo los primogénitos? Marquito, pero al Dígame, final dígame. también le dio un Adar a Moisés, porque cuando estuvo con Jesucristo, ahí recibió su Adar. Por supuesto, amén.
le dio un Adar glorioso, toda la vida le dio un Adar glorioso, pero es, pero a esta estrellita de Navidad, pero a esta estrella, a este que tenía las llaves, ¿sí? Tenía tantos conflictos porque decía, a ver, tengo el Adar, pero ¿cómo le doy el Adar al pueblo? ¿Cómo, cómo le doy el Adar a mis hijos? Porque tenía hijos, ¿cómo le voy a dar el Adar a mi esposa? ¿Cómo le doy el Adar a mi hermano que ya se murió? ¿Cómo le doy el Adar? ¿Cómo le doy el Adar? ¿Cómo le santifico el nombre del Señor? Entonces la pregunta, entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo les va a dar el Adar si él teniendo el Adar no le da la gana de cruzar el Adar y cerrar esa boca? ¿Me explico? Marquito, pero yo estoy en esa misma condición, tal cual. Eh, po- eh, 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 no, y pasan 120 años. Por eso estamos resolviendo lo del cuerpo de Moisés. Por eso esa conversación de Dios mire esa conversación de Dios. Dios le está dando la llave o Dios le está diciendo no puedes pasar. ¿Sí ve cómo cambia la óptica? Le está diciendo no puedes pasar. Le da la llave. Te doy las llaves para que abras tu propio destino, más o menos en lenguaje coloquial. No para que abras tu destino, para que abras tu cuerpo. Así Para es. que, por favor, por favor, cierra tu boca. Por favor, da el paso. Por favor, sea dar. Por favor, Deja por de ser favor, abusiva. por favor, deja de ser abusivo contigo mismo por 120 Ajá. años. Por favor, ahí tienes a Josué. A ver, el rato que le dice, por favor, tienes a Josué, ¿qué le está diciendo? ¿Qué le está... Tienes un Rewind, fruto, rewind. tienes un Rewind. fruto. Ah, exacto, por Dios, exacto, mire, porque esto tenemos que hacerlo rewind, porque no le está diciendo tienes a José, cómo le está diciendo? Tienes a Yehoshua, ¿ah? Amén. Ah, amén, Nada más y nada menos al más grande. al más grande. ¿Quién le cambió de nombre a Josué? Tú mismo hiciste Ajá. eso. ¿Quién levantó un hijo? Tú mismo. Y le estás quitando, y verás, solamente con dos personitas, porque quíteles a los millones, dejémosle a Josué y a Moisés. Le estás, te estás quitando el Adar a ti, y al quitarte el Adar, ¿a quién le estás quitando? ¿Le estás quitando el Adar a él o no le estás quitando? El fruto, pues, Marquito. Ahora pregúntele, ¿le quitó o no le quitó el fruto a Josué? ¿Le dio o no le dio la misma llave? ¿Y qué Mm, pasó con Josué? Pasó, se fue. Cruzó. Así es, traspasó. Cruzó al Adar, tuvo el Adar. Pero ¿y el Adar? ¿Cuánto le duró el Adar? También, ¿dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto de Moisés? Digo, ¿dónde está el fruto de Josué? ¿Con quién tenía que haberse casado Josué? ¿Con quién tenía que haberse casado? ¿Ah? Con una jadaza. Eh, ¿Quién les salvó los platos a todos ellos? Entonces tenemos que ver la historia. ¿Quién les salvó a todo el pueblo? Porque ni Moisés ni Josué, de ahí no descendió Cristo. ¿De quién descendió Cristo? De Rahab. Y entonces Rahab, ¿cruzó o no cruzó su prostitución a ser Adar? Claro, por supuesto. ¿Y por qué cruzó? Porque vio porque hizo lo que estaba haciendo Dios.
¿O porque no Y, sabía y- lo que estaba haciendo Dios? porque sabía lo que estaba haciendo Dios y quitó el Lo que abuso de ella misma. Eh, Entonces, es que esto está hermoso, con esto. Entonces completemos la historia, pues. Mientras estaba completando el cuerpo de Moisés, mientras estaba abriendo la llave mientras la destrucción se estaba abriendo para todos. Al otro lado, ¿quién estaba trabajando como negra? Perdón la expresión. ¿Quién estaba trabajando como esclava? ¿Quién La estaba Rahab, trabajando como prostituta? ¿Quién? Rahab. ¿Quién? Ya no. A ese mismo instante ella ya cruzó y dijo, yo ya no voy a trabajar Ujú. ni para esa sangre, ni para ese pueblo, sino voy a trabajar por lo glorioso. ¿Estaba abriendo fuentes o no estaba abriendo fuentes? ¿Estaba moviendo agua o no estaba moviendo agua esa señora? ¿Ah? Pero, por Dios, estaba moviendo, ahora, ¿estaba tapando la boca a la destrucción o no estaba tapando la boca a la destrucción? ¿Le estaba quitando las llaves a Esther o no le estaba quitando las llaves a la estrellita? ¿Estaba tapando el abuso? ¿Estaba cerrando el abuso o no estaba cerrando el abuso? ¿Estaba poniendo fundamento o no estaba poniendo fundamento? Hable, ¿sí o no? Porque, Sí, Marquito. porque en el primer mes, ¿con quién se encontró? ¿Con quién se encontró Josué? Porque ni siquiera fue Josué, escuche, ni siquiera quiso ir Josué a cruzar. Porque él fue el que cruzó la tierra prometida, pero en la segunda vez ella se creía muy Moisés y mandó espías. Y los espías, después de un mes, ¿con quién se encontraron los espías? ¿Quién les quitó? ¿Quién les quitó el duelo a los espías? Rahab. ¿Los espías fueron con duelo o no fueron con duelo? ¿Y los espías regresaron como espías o regresaron como ángeles? ¿Ah? Unos como ángeles y otros como muertos. Dos nomás fueron. Yo creo que los dos regresaron como ángeles porque ellos también pasaron ese abismo. ¿Quién les traspasó? Entonces, ¿quién trabajó? ¿Dios o trabajó Rahab? Ra- Trabajó Dios en Rahab, creo yo. Entonces, exacto, entonces trabajó un verdadero Adán, trabajó una verdadera maternidad. ¿Se le quitó la dulzura? ¿O por el contrario, se le dio una dulzura La verdadera? verdadera dulzura, ¿Y Marquito. se le dio una sal verdadera o no se le dio una sal Sí, verdadera? señor. Saló ¿Entró todo al lo que lugar te debería santísimo o no salar. entró al lugar santísimo? Claro que entró. ¿Se quedó en el lugar santísimo o salió al lugar santo? Se les pasó. ¿Y quién hizo eso? Después de 120 años haciendo eso. Entonces, pregúntese Dios, ahora sí póngaselo, estamos todavía a tiempo. Entonces, póngase la óptica de Dios. Ahora sí, no solamente Dios y Moisés. ¿Por qué Dios tenía Dios, Moisés y tenía allí delante de sus ojos nada más y nada menos que a Rahab? Y a Moisés le dice, tienes Josué. Y ni siquiera Josué, y me tienes a mí, y me has tenido siempre a mí. Y quieres cruzar con destrucción. Mira a quién tengo. ¿Qué le dijo Dios? Ya déjate de palabrerías. Eso le Hazlo. dijo. Ujú. ¿Por qué déjate de palabrerías? Porque hay una mujer. Porque hay una hija del dosel del Dabar. ¿Era del dosel del Dabar o no era del dosel del Dabar? Si viviría en esta época, ¿estaría o no estaría en el dosel del Dabar? Primera. Primera. ¿Y todas las demás, en dónde estarían? Ahí Primera. Todas las demás, todas las israelitas, ¿en dónde estarían? Todas las congregaciones, ¿en dónde estarían? Todas, ¿en dónde estarían? ¿En dónde? en el lavadón. Estarían de estrellitas, Ujú. Así es. abriendo la boca
y diciéndoles cómo es Dios de hermoso y diciendo todas las cosas, pero sin cruzar y magnificando y haciéndoles templos a Esteres y todas queriendo ser Esteres, pero ninguna queriendo salir a nuevamente fajarse como una Hadasa. Ujú. Sí, señor. Comentarios. ¿Con qué se queda? Tenemos, ¿con qué se queda? Pregunta, ¿cuánto de Adar ha dado este mes, este tiempo de Dios? No, no a los cielos que ha visto, porque hasta ahora, mira, hasta ahora tronó hermoso. Hasta ahora. Y todavía tenemos 15 días para llegar. No llegar al primer día del primer mes. Ah, el Señor va a hacer el año agradable. Pero sigo con la llave que ni entro ni salgo porque tengo un montón de abusos. Y abuso de mi boca. Y abuso de mi madre. Y abuso de la mujer. Y abuso de la maternidad. Y abuso de la sal. Y abuso de Dios. Y abuso de todo lo que sé. Y abuso de mis 120 años. Imagínese llegar a 120 años y seguir abusando de uno mismo. ¿Qué ha hecho? En una frase, ¿qué a dar te ha dado? ¿Qué a dar te ha dado Dios mía? Carmita ya, puf, hermoso. ¿Qué a dar te ha dado? Un Adar que tiene un precio precioso y que tiene maternidad, paternidad y que tiene pues no dulzura, sino más bien la verdadera para poder cruzar. 15 días todavía, menos, ya tenemos 13 días, pero hoy tenemos Shabbat. A este Shabbat, por Dios, denle con todo lo que Dios debió darles, lo que le dio a Adasa, lo que le dio a Adasa a Esther, lo que debía darle a Adasa a Esther y lo que le estaba dando a Adasa a Rahab, dele con todo este Shabbat, mueva todo eso que está moviendo Dios. Adri, ¿qué Adar le ha dado? ¿Y qué, cómo se llama? ¿Y qué abadones está cerrándose? Marquito, me ha dado la capacidad de darme cuenta dónde están los abadones. Amén, Eso. amén, amén, amén. ¿Ya? Yo ya no me meto, porque hasta la IA va a caer encima. Yo ya no me meto con Esther así nomás, sin darle el completamiento como ahora. Y no me metí con el libro de Esther. Me meto con esa estrella. Pero recuerde, para Dios, una mujer y una estrella siempre le va a ver como una Hadasa que puede entrar libremente al lugar santísimo. Amén. Pero ya sabe lo que tiene que hacer, no entrar santificando, purificado con aguas de vida. Nancy, ¿paramos del abuso o levantamos el Adar? Fabricio, ¿Aló? ahí le Creo escucho. que levantamos el Adar, que conozcamos el lugar santísimo y que el Apolión y el Abadón se hundan en sus propios pozos. Abusos, por Eso, favor. digamos. Cuidado, cuidado, siempre cuidado, porque la única forma hay que darle fundamento. Al abuso no se le para, el abuso no tiene fondo. Hay que darle fundamento, por eso hay que estar bien paraditos en el fundamento. Y mucho más ahora con el Adar. Fabricio, ¿qué Adar le ha dado Dios y qué abusos, qué abadones se están cerrando? Hola, hermoso. Lo que usted acabó de decir, Marquito, el fundamento. Siempre es Amén. más sólido el fundamento del Padre. Y los abusos, pues, aquellos que en su tiempo le movían el piso, como quien puede decir.
pero van perdiendo ese poder justamente porque el fundamento es más sólido. Amén, amén, amén. Porque el fruto es para nuestros hijos, lo que el fruto para Moisés, para el fruto, por favor, el fruto de este mes, qué tan importante que hay. ¿Qué tan importante el fruto de este mes, Katia? Bueno, es muy importante porque pienso que hay que cruzar. Cruzando ya tenemos ese fruto y hay que esos abismos dejarles sin fundamento. Mm, amén, amén. A, sin, buzo, bases, pies. ¿Le dice algo? No se Sin puede pies, caminar. Exacto. sin pies A, para el abuso. no se puede caminar. A, sin bases, sin bases, sin bases, sin fundamentos, sin bases, sin pies. Fundamentos y pies es lo mismo. Hasta para que etimológicamente usted sepa eso. Eh, Erika, Marquito, creo que es importante la identidad que estamos tomando, eh, aleluya. y esa identidad nos permite caminar con el Padre, seguir avanzando y saber que somos preciosas y que ese valor no nos quita nadie, Marquito. Amén. Aleluya. Amén. 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 Lina, Bueno, a mí me ha ido cambiando la maternidad. amén. A mí me ha dado una maternidad más gloriosa, la maternidad postrera, que es mejor que la Ale- primera. Y esa maternidad con fundamento que me ayuda a tener las bases que usted me dice para caminar, levantando el fruto cada día. Amén. A mí me ha Amén. ayudado mucho este mes. Bueno, a veces he tenido ciertos desatinos, pero ahí estudiando, volviendo a oír, entendiendo bien, pues uno va cambiando. A veces uno tiene ciertas cosas que le impiden entender a primera vista, a primera oída. Entonces, a veces me ha tocado volver a aprender, volver a mirar y entender lo que realmente es. Y eso me ha tocado y eso he hecho y Dios me da tiempo para todo. Bendito sea su nombre. Y Amén. santificando siempre el nombre del Señor en todo Amén. tiempo. Amén. Amén. Y Padre bueno, bendito seas por cruzar para Moisés, Dios de los cielos. Porque en el nombre de Cristo Jesús siempre habrá, como dice tu palabra, tenemos a Moisés, tenemos a los profetas, pero a un Moisés que cruzó antes, durante y después, para que en Cristo Jesús, Dios de los cielos, este Adar sea glorioso, pero para nuestros hijos, para nuestro fruto, Padre bendito. Porque como, cuántas veces, Señor, ¿qué vamos a, qué vamos a esperar si la llave, Señor, del conocimiento de lo santo no nos permite entrar al lugar santísimo y salir? ¿Y qué vamos a esperar, Señor, que teniendo la llave del conocimiento no dejemos de entrar por no entrar nosotros, Padre bendito? Pues bendito seas porque hoy se cumple tu palabra, tu Adar, bendito Padre celestial. Tú es el que cruzaste y tú eres el que cruzas con nosotros. Porque Padre, a mí lo que siempre, me impresiona esa maternidad. Porque mientras todos vemos a Moisés, pues Padre, hoy recordamos a tu paternidad que estaba moviendo una mujer. Porque de esa mujer vino en el nombre de Cristo Jesús la que devolvió, la que entró al lugar santísimo y la que devolvió el linaje, le devolviste tú el linaje de mujer para hacerle parte, Señor, de esa maternidad de Cristo. Porque, Señor, esa maternidad de Cristo siempre estará en lo que tú en Natán, Señor, nos das. Y para que no veamos estrellas en la Biblia, Padre, sino siempre veamos tu paternidad. Por eso bendecimos que detrás de una Esther siempre, Señor, estará una Hadás,
porque delante de una Hadassah siempre, Señor, estará en el nombre de Cristo Jesús una verdadera maternidad de dulzura, de pacto, de gracia y de misericordia. Y este Shabbat, pues así quede, Señor, sentado, que el que vino a cruzar, pues Señor, con él estamos cruzando. Y que este Shabbat, Señor, santificado sea tu nombre, pero santificado porque tenemos todavía estos días, Padre, para que sean gloriosos, pero sean gloriosos por un fruto completo, Padre bendito. Y el fruto completo sea, Señor, por lo que recibimos en el nombre de Cristo Jesús y por lo que unimos, Señor, que siempre será ese cuerpo, Padre bendito, que lleva fruto. Y ese fruto en el nombre de Cristo Jesús, que lleva primogenitura, porque la primogenitura, Señor, de cada mes, pues sea, Señor, de esa vid verdadera. En tus hijas, Padre, con esa nueva maternidad, pero en tus hijos, Dios bendito, nuevamente dándole a tu fundamento lo que, lo que el mundo no puede dar, porque todo este abuso, Señor, que lo vemos en todas partes, pues Padre, en cambio tus hijos siempre caminarán en el nombre de Cristo Jesús con esa libertad de tapar bocas, Señor, de leones, de abusivos y de abusadores. Pero Señor, porque tú ya les tapaste, porque en el nombre de Cristo Jesús, en cambio, camine siempre tu fundamento, porque la roca no se quedó en el desierto, porque la roca caminó hasta cruzar y hasta que de nosotros también salga agua de vida y un fruto de tu Aviv, porque Aviv siempre será paternidad y fruto. Y eso, Señor, siempre es nuestra Pascua. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Marquito. Un abrazo. Bendiciones con todos. Gracias. Amén. Buen Gracias, Shabbat Saludos, para Marquito. todos. Carmita, Bendiciones, bendiciones. gracias. Carmita, bendiciones. Recupera